Buenas, gente de tuapoyoweb.com. Hoy vamos a iniciar un curso de GNU Linux, ¿sí? Para todos aquellos principiantes que están queriendo adentrarse por el mundo de Linux, y entonces nosotros les vamos a servir de apoyo para que ustedes den esos primeros pasos, le pierdan el miedo y sepan de qué se trata, ¿sí? Van a ser una serie de videos progresivos, donde arrancaremos desde los términos más básicos, desde los conceptos más mínimos, para luego ir a la parte práctica y empezar a manejar el sistema operativo, ¿sí? Entonces, en esta primera parte vamos a trabajar sobre algunos conceptos esenciales sobre, por ejemplo, qué es GNU Linux y por qué no decimos simplemente Linux. Fíjense, GNU Linux fue una fusión de dos proyectos que existieron, ¿sí? GNU, por su parte, era un sistema operativo y Linux es un proyecto que trabaja en lo que es el kernel, lo que es el núcleo de un sistema operativo como tal. De por sí ambos, por sí solo, son capaces de trabajar de manera multiusuario, es decir, que varias personas pueden estar utilizando el mismo sistema operativo en un computador, ya sea que uno esté físicamente trabajando y el otro y los demás estén de forma remota. Multitarea, es decir, que puede un mismo usuario trabajar con varias aplicaciones al mismo tiempo, o varios usuarios trabajando con varias aplicaciones simultáneamente, y multiplataforma, es decir, que puede ser ejecutado en diferentes dispositivos, ¿sí? GNU Linux es un sistema operativo basado en Unix, ¿sí? Es un sistema operativo predecesor que trabaja a nivel de consola, muy robusto, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, a pesar de que nosotros en la vida cotidiana siempre escuchamos es solo Linux, es un error que cometemos. En realidad debería ser GNU Linux, ¿sí? Entonces vamos a proseguir, ya que estamos hablando de GNU Linux y algunos habremos escuchado que es Linux, pero no que es GNU. Bueno, simplemente GNU es otro sistema operativo de software libre, como ya habíamos mencionado, basado en un predecesor llamado Unix. Su filosofía es de darle libertad a los usuarios, es decir, que el usuario sea capaz de poder trabajar a plenitud con el software, permitiéndole acceder a lo que es el código fuente y poder modificar lo que le apetezca de la forma que a él le apetezca, ¿sí? Su creador es el señor Richard Stallman, lo vemos aquí en la foto con la izquierda. Es una persona que en algún momento tuvo una diferencia trabajando con el sistema de Unix, ¿sí? Tuvo una complejidad con una impresora que no lograba configurar, no tenía acceso al código fuente, y es ahí cuando él se decide a emprender este nuevo sistema operativo, ¿sí? Eso lo llevó a crear lo que se llama la Free Software Foundation. Gracias a esto es que en el año 1983 él define por sentado lo que es el sistema operativo GNU Linux, y este proyecto que ha traído consigo grandes beneficios para la humanidad. El acrónimo simplemente significa GNU no es Linux, ¿sí? Y así como en la película de Star Wars, nosotros podemos decir que GNU es el padre Unix es el padre de GNU. Sin embargo, quisieron ponerle un nombre bastante singular, diciendo que GNU no es lo mismo que Unix, a pesar de que hereda muchas particularidades que ya traía Unix por sí. Tiene una mascota que la habrán podido ver por ahí, que se llama Ñu. Esto es como dato simplemente anecdótico para que lo sepan, porque cuando se pronuncia GNU en inglés tiene una singularidad parecida a Ñu. Entonces, bueno, de ahí fue que sacaron a la mascota de GNU. Ahora, por su parte, ¿qué es Linux? ¿Sí? Linux es una parte en específica del sistema operativo que se llama kernel, ¿sí? Es el corazón de todo sistema operativo. Esto fue creado por Linus Torvald, que lo tenemos aquí abajo, ¿sí? Es un finlandés que en 1991 se decidió a emprender el desarrollo de una serie de drivers y una serie de kernel que le permitía adaptarse a lo que ya existía de GNU, complementando en gran medida lo que ya se había desarrollado y teniendo un sistema operativo mucho más robusto, ¿sí? Como bien le habíamos comentado aquí, son una serie de drivers que permiten entenderse con el hardware, ¿sí?
y su nombre viene de que Linux no es Unix, siempre haciendo alusión a que son cosas diferentes. Entonces volvemos y repetimos, ¿sí? Lo correcto debería ser decir GNU Linux cuando estamos hablando de un sistema operativo de este tipo, y no Linux solamente, porque como ya le hemos mencionado, Linux es solo una parte, que es el núcleo, ¿sí? Es el corazón de todo el sistema operativo. Por su parte, ellos también tienen una mascota, ¿sí? Que la habrán visto en algunas imágenes por ahí, muy famosa, tiene distintos dibujos, que es Tux. Esto, como habíamos mencionado, bueno, Linus Torvalds es un finlandés, allá se ve mucho lo que son los pingüinos, bueno, y adaptaron esa imagen para el sistema operativo. Muy bien, seguimos avanzando. Entonces, hablamos de software libre y sus libertades, ¿sí? El software libre por sí se fundamenta en 3 principios que me debería permitir estudiar, ejecutar y distribuir. Esto, cuando se generó la Free Software Foundation, se estableció en lo que se conocen como 4 libertades básicas, ¿sí? La libertad 0, que habla sobre el poder de ejecutar, es decir, si yo tengo en mi poder algún software libre, yo puedo utilizarlo sin ninguna limitante. Esto en términos generales, ya a pesar de que sí existen algunas que vamos a ver más adelante, ¿sí? La otra es la libertad de estudiarlo, libertad 1. Es decir, si yo tengo un software libre en mi poder, yo al tener acceso al código puedo estudiarlo y ver de qué se trata, qué es lo que ellos están haciendo, cómo lo ejecutan. La tercera libertad, a pesar que dicen libertad 2 porque estamos arrancando desde el 0, es el poder de distribuir. Es decir, si yo tengo un software libre en mi poder y alguien me lo pide prestado, alguien necesita una copia, etcétera, etcétera, yo le puedo facilitar esa distribución, ese software, sin incurrir en ningún término, sin una falta legal, ¿sí? Por último, está la libertad 3, que habla sobre distribuir con mejoras. Es decir, ya que yo puedo ejecutarlo, puedo estudiarlo y puedo distribuirlo, yo puedo, en base a ese conocimiento que he adquirido, hacerle alguna mejora, alguna adaptación, según los criterios de cada usuario. Y eso sin infringir nuevamente en alguna ley. Aquí tenemos el símbolo, el logo de Open Source, ¿sí? Entonces, a pesar de que puede ser libre el software, ¿sí? Se suele confundir lo que es libertad con gratuidad. Una cosa puede ser gratuita, es decir, que yo no pago por ella, y otra cosa es que sea libre. Son dos conceptos totalmente diferentes, ¿sí? Entonces, aquí esto se presta para muchos términos legales y muchas confusiones. De verdad, este tema es bastante extenso. Nosotros simplemente aquí vamos a mencionar los tipos de licencias de Linux que son como más emblemáticas, ¿sí? Tenemos el copyleft, el primero que vamos a mencionar, donde habla que todo programa licenciado en software libre tendrá tal propiedad derivadas de sus modificaciones. Es decir, un software libre, si yo se lo paso a otra persona, si yo creo alguna mejora sobre ese software, él va a seguir siendo de copyleft porque viene de forma heredada, ¿sí? Independientemente de las modificaciones que nosotros hayamos hecho de este. Después tenemos lo que son las GPL, que es licencia pública general de Windows. Esta es la más común y la que más van a ver en lo que se trata todo de GNU Linux, ¿sí? Este me permite establecer las 4 libertades que habíamos mencionado anteriormente. Tenemos la LGPL, que es una licencia pública general reducida de GNU, donde se establecen algunas pequeñas limitantes con respecto a lo que son los permisos y de mejora, de modificaciones con respecto a un software, ¿sí? Tenemos también lo que es la AGPL, que es la licencia pública general de Affero. Tenemos la MIT, que por ejemplo esta fue una que se generó en el Instituto de Massachusetts, que también la van a poder encontrar por ahí como X11, ya que esta se crea cuando ellos estaban desarrollando un software en específico para un manejador de ventanas. Tenemos la FDL, que es la licencia pública general de documentación, una licencia explícitamente donde se abarca solo lo que es documentación de todos los software libres, ¿sí? Tenemos la licencia BSD, que también es muy sonada en el mundo del software libre, que es la licencia de distribución de software generada por el Instituto de Berkeley, ¿sí? Y la Creative Commons, que es una que también
posiblemente han escuchado mucho por ahí, ya que habla sobre que una distribución puede ser distribuida bien sea si le dan los méritos al creador o no. Yo lo puedo copiar sin infringir algún tipo de licitación. Esto lo van a poder ver en lo que son las músicas que buscan los youtubers. Generalmente todos estos videos que vemos en los canales de YouTube tienen un tema con los permisos de las licencias de las músicas. Entonces lo que muchos buscan es Creative Commons para evitar lo que es el tema de licenciamiento, ¿sí? No tener que pagar una licencia por utilizar una música en específico. Muy bien, seguimos avanzando. Con respecto a Linux, nosotros vamos a tener siempre lo que son dos tipos de interfaces. Yo puedo manejar Linux o GNU Linux en una interfaz gráfica, que es este que vemos a la izquierda, donde manejamos un entorno que es visual, un entorno basado en iconos, en imágenes, en dibujos, ¿sí? O lo podemos trabajar de la otra manera, que es de la línea de comando, que es simplemente empezar a tipear las acciones que yo quiero que ejecute mi sistema operativo, ¿sí? Esto trae muchas confusiones aquí en Linux, sobre todo para los principiantes, porque una interfaz en Linux también es conocida como shell. Entonces la shell puede ser gráfica o no gráfica. Puede ser CLI, que es como también conocen la línea de comando, o puede ser de un entorno gráfico. Los entornos gráficos, en este sentido, los más comunes pueden ser, que vayan a escuchar por ahí, GNOME, KDE, Unity, XF. Bueno, y todos estos que tenemos aquí, y hay muchísimos más. Simplemente les estamos colocando como que los más emblemáticos. Esto hace alusión a cómo se ve la parte visual, valga la redundancia, del sistema operativo. Todo esto basado en lo que son los escritorios más comunes, ¿sí? Como se ve en mi papelera, como se ven los iconos de los navegadores web, de los programas de ofimáticos, etcétera, etcétera, ¿sí? Seguimos avanzando. Entonces, algo que vamos a escuchar también repetidas veces en Linux es sobre las distribuciones, ¿sí? Vamos a imaginarnos, vamos a hacer un ejemplo con respecto a lo que serían líneas de carro, ¿sí? Existe la marca Ford de carro, valga la publicidad que le estamos haciendo aquí, ¿sí? La empresa Ford genera distintos tipos de carros. Entre una de sus líneas, el producto, ellos tienen lo que son los Mustang, por poner un ejemplo cualquiera, ¿sí? Y dependiendo del año en que se genere este Mustang, va a tener alguna, perdón, se me saltó la imagen, va a tener alguna modificación, ¿sí? Con las distribuciones de Linux sucede lo mismo. Todos son sistemas operativos Linux. ¿Qué sucede? Cada casa, cada distribuidora genera su propio producto, y dependiendo de cómo ellos vayan avanzando ese producto, van a generar una versión, ¿sí? Entonces, por ejemplo, algo que también van a escuchar mucho es que en vez de decirle la palabra distribución completa, le dicen simplemente distro. Cuando decimos distro o distribución, estamos hablando simplemente de lo mismo, ¿sí? Todas son modificaciones basadas en el núcleo de Linux. Y con respecto a las versiones, que es el otro término que van a escuchar por ahí, es más o menos la similitud que estamos haciendo con los años. Esto se hace generalmente de forma numérica, es decir, yo puedo tener una versión 1.0 de algún producto y después con alguna mejora que se le añada voy a tener la 1.5 o la 1.1 o la 2.0, dependiendo de esto ya de cada distribuidora que quiera, como lo quiera numerar, ¿sí? Algunas de las distros más famosas que podemos mencionar, tenemos este listado, ¿sí? Red Hat, SUSE, Debian, Ubuntu, Fedora, CentOS, Linux Mint, Arch Linux, Mandriva, Slackware, Manjaro, Gentoo, Elementary OS, Puppy Linux y Care4OS. Estos son algunas. Existen cualquier cantidad en el mercado de verdad que puedan mencionar, puedan encontrar. Como tiene la facilidad de que cada quien puede mejorar un sistema, su sistema operativo basado en otro. Bueno, imagínense, esto desde el año 1991 para acá han sido muchas las versiones que han existido de las distros, ¿sí? Pero estas son como las más famosas. Algo que podemos rescatar de aquí es que, por ejemplo, Red Hat es una distribución que está está pensada en entornos empresariales. Entonces, esta, a diferencia de las otras que estamos mencionando aquí, sí cobran por lo que es la mantención o
de lo que es la ayuda, el soporte técnico, ¿sí? Ellos garantizan un soporte especializado y por ello cobran una licencia. Ellos sí cobran, a diferencia de los otros, las otras distribuciones que tenemos aquí, dependiendo de la licencia que ellos utilicen, que ya mencionamos más o menos por arriba de una manera muy escueta, con respecto a los demás. Entonces, una cosa es que sea open source y otra cosa es que sea gratuito. Fíjense que en este caso Red Hat sí cobra por lo que es el servicio. Muy bien, con respecto a los orígenes, ¿sí? Podemos mencionar que todos nacen del kernel de Linux, ¿sí? Y de esas versiones que fueron existiendo, las 4 principales serían SUSE, Debian y Red Hat. Después hubo cualquier cantidad que existieron aquí, la englomeramos en un gran concepto de otro, ¿sí? Porque dependiendo, por ejemplo, de Red Hat nace lo que es Fedora, de Fedora nace lo que es CentOS o Oracle Linux. Lo mismo sucede con Debian. Debian tuvo como hijo lo que sería Ubuntu y luego Linux Mint. Con SUSE está el OpenSUSE ligero, perdón, y sí, el OpenSUSE ligero y el OpenSUSE. Esto es nada más como para que lo tengan de antecedentes, ¿sí? Aquí les vamos a dejar un pequeño video bastante corto para que vean cómo son los entornos gráficos de estos sistemas operativos, más o menos cómo se ven. No los vamos a instalar todos, pero para que tengan una idea. Fíjense, aquí estamos arrancando con una distro de Manjaro Linux. Lo tenemos aquí a la mano derecha. Fíjense que el entorno es bastante sobrio, es un software bastante ligero, es bastante llamativo, bastante visual. Ahí estamos ejecutando varias ventanas más o menos para que vean cómo luce, ¿sí? Fíjense lo rápido con que se hacen varias de las tareas cotidianas, que si ver un video, abrir una ventana, abrir un navegador web, etcétera, etcétera. Después pasamos a lo que es Ubuntu, uno de los más famosos dentro de los que son las distribuciones de Linux, y es con el que nosotros trabajaremos para este curso, ¿sí? Ahí estamos buscando una música, abriendo otras ventanas. Fíjense que ellos tienen como que el menú principal del lado izquierdo. Este entorno de escritorio se llama Unity, lo mencionamos anteriormente. Traen algunos juegos, algunas aplicaciones ya preinstaladas. Así es como luce. Luego pasamos a lo que sería la versión de SUSE, ¿sí? Uno de los predecesores de casi todos los Linux que vinieron después. Es bastante minimalista, pero es muy robusto, ¿sí? Ellos tienen una particularidad con la manera como manejan los paquetes, a diferencia de Ubuntu, que los maneja de una manera distinta. Los comandos varían un poquito, pero la filosofía es exactamente la misma, ¿sí? Fíjense que no es tan llamativo. Y aquí tenemos Linux Mint, uno de los que ha tenido más fuerza últimamente dentro de la comunidad. Fíjense que es mucho más llamativo, más orientado al usuario final de actividades cotidianas. Ahí estamos abriendo varias ventanas. Más o menos para que vean cómo se cambian los escritorios, cómo se abren las ventanas, cómo cambia el wallpaper, etcétera, etcétera. Después pasamos a lo que es Fedora, ¿sí? Otro de los sistemas operativos, otra de las distros más robustas y comerciales que pueden existir. Fíjense que maneja este entorno de escritorio, una similitud con Ubuntu, al tener el menú principal del lado izquierdo, pero este se oculta. Es una pequeña diferencia que pueden ver ahí, ¿sí? Visualmente es muy llamativo, es muy robusto. Luego pasamos a lo que es Debian, ¿sí? Otro de los duros en este mundo de Linux. Este es un escritorio de los tantos que se le pueden instalar a estas distribuciones. De Debian surgen cualquier cantidad de distros que manejamos hoy en día o que han podido escuchar, nacen de lo que sería Debian, ¿sí? Ya que es uno de los primeros que está en el mercado, es uno de los primeros que estudiaron desde ese entonces para poder hacerle las modificaciones. Ahí estamos mostrando simplemente varias de las opciones del menú principal. Arch Linux, que es otro de los sistemas operativos de estos que ha nacido, que es visualmente muy llamativo, es muy robusto, bastante ligero.
Ahí simplemente estamos mostrando más o menos sus características, lo rápido y fácil de usar que puede hacer. A nosotros le estamos dejando, a pesar de que no lo he mencionado hasta el momento, del lado derecho lo que es el icono o el logo identificativo de cada distribución, ¿sí? Para que se vayan familiarizando con lo que es el entorno visual de cada una de estas distribuciones y lo que sería el logo con el que lo van a poder identificar dentro de las redes sociales. Y con este finalizamos, ¿sí? Con Arch Linux. Entonces, muy bien. Esto nada más algunos de los que les he mencionado, ¿sí? Vamos a pasar con lo que son las distros especializadas. Fíjense que todas estas distros que hemos mencionado anteriormente están pensadas para el usuario final. Sin embargo, existen algunas distros que son específicas y que buscan cumplir una tarea en especial. Por ejemplo, una distribución normal de Linux va a tener paquetes ofimáticos, va a tener navegadores web, etcétera, etcétera. Sin embargo, podemos tener distros, por ejemplo, como la de Kali Linux, que está orientada a lo que es la seguridad informática. Si alguno vio, por ejemplo, lo que son series de hacker como Mr. Robot o cualquier otra de estas películas que surgen por ahí, habrán visto funcionar a Kali Linux en más de una oportunidad, ¿sí? Se utiliza para el hacking, lastimosamente para las personas que van con malas intenciones, pero también para el pentest y lo que es forense. Guardando la misma analogía, tenemos lo que es Wi-Fi Slacks, que es una distribución basada en Slacks y que busca lo que es la seguridad informática en dispositivos Wi-Fi, ¿sí? Se hacen análisis de penetración, de complejidad, de ataques de fuerza bruta, etcétera, etcétera, para ver cómo están nuestras redes de Wi-Fi, siempre buscando protegerlos y analizar nuestras redes, ¿sí? Tenemos otro, por ejemplo, como el de 64 Studio, que es una versión basada en Debian y está orientada a lo que es la edición multimedia, ¿sí? Todo lo que sea edición de sonido, video o cualquier otro tipo de medio. Esta distribución lo único que busca es hacer ese tipo de edición, ese tipo de trabajos. Tenemos también cosas un poquito más robustas o más especializadas, como es Debian Med, que es para la práctica de estudios médicos o investigaciones biomédicas. Aquí les estoy dejando algunos de los logos de estas distribuciones, ¿sí? También tenemos Lula, que es un proyecto académico para universidades, única y exclusivamente. Tenemos OpenWRT, que también es muy sonado en el medio, porque son los firmware que nosotros podemos instalar en los dispositivos enrutadores, ¿sí? Así como Wi-Fi Slacks me estudia la parte de seguridad, OpenWRT o DDRT, que también lo van a escuchar por ahí, me permite instalar dentro del dispositivo un firmware totalmente diferente al que me trajo de fábrica, para instalarle una versión de Linux que me permita de repente ejecutar algunas opciones de una manera más expedita, de una forma más programable. Al ser basado en Linux, obviamente los recursos son mejor atendidos de repente que lo que trae el software de fábrica, ¿sí? Tenemos Scientific Linux, desarrolladores desarrollado en desarrollo científico basado en Red Hat, ¿sí? El empresarial que le habíamos mencionado anteriormente. Y ponemos uno último aquí que se llama Uber Student, que no tiene nada que ver con la plataforma de Access Uber, que está basada en Ubuntu y está dedicada a lo que es la educación. Entonces, fíjense que estos son distribuciones que ya van más allá. Lo que quieren es cumplir una tarea en específico. Muy bien, y ya para finalizar este primer video, nosotros le dejamos aquí como que un pequeño reto, ¿sí? Vamos a finalizar con una serie de preguntas para que ustedes la analicen, la piensen por su parte y ver si estamos fijando los conocimientos de la mejor manera posible, ¿sí? Si tienen alguna duda con alguna de estas preguntas o con algo que no quedó lo suficientemente claro en las explicaciones, les sugerimos que nos los dejen en la sección de preguntas, nos los dejen como un comentario y nosotros con mucho gusto trataremos de atenderlo de la mejor manera posible, ya sea de forma escrita o hacemos otro video única y exclusivamente si vemos que las preguntas son muy repetitivas, ¿sí? Entonces esperamos que esto haya sido de su agrado. Nos vemos en un próximo video.